La Tierra había llorado durante décadas por las pérdidas invisibles en el espacio, por los desaparecidos en los confines de sistemas estelares que la humanidad apenas había comenzado a explorar. Pero nada se comparaba con el horror de aquel día en que la Helios Prime dejó de existir. La estación humana, orgullo de la colonización interestelar, un faro de vida y ciencia en Tau Ceti, fue borrada en cuestión de minutos. 200.000 almas humanas desaparecieron entre explosiones, llamas de plasma y un silencio que atravesó la vasta distancia del cosmos hasta llegar a la Tierra. Nadie pensó que los XY-CRA tuvieran la audacia de atacar tan directamente. Nadie, excepto los que los habían estudiado durante generaciones. Su diplomacia siempre había sido un disfraz de superioridad, un gesto de condescendencia hacia la humanidad. Para ellos, éramos una especie primitiva, emocional, predecible en nuestra arrogancia. Pero aquel ataque no fue solo un acto militar, fue una declaración de desprecio absoluto, un intento de borrar nuestra presencia del universo. En la Alianza Solar, el silencio fue absoluto al recibir la transmisión de destrucción de Helios Prime. Cada líder de cada nación, cada comandante de cada flota, sintió el peso de la humillación y la ira. Entre ellos, la almirante Helena Vaz comprendió algo que nadie más parecía captar: la humanidad no solo lloraría a sus muertos, respondería con una fuerza que los XY-CRA nunca podrían comprender. Helena Vaz caminó entre los restos de lo que quedaba de la sede de comando en Nueva York, ahora convertida en centro de coordinación de la venganza, sin mirar a los demás. Sus ojos eran fríos, calculadores. Cada decisión futura sería un cálculo de dolor, memoria y justicia. Su hijo había estado en Helios Prime, y aunque la Alianza Solar no podía permitir que su duelo guiara la estrategia, Vaz estaba decidida a que su sufrimiento sirviera para algo más que llorar. El comandante Eisenkael llegó a la sala de operaciones con la nave Ocaso del Alba lista para desplegarse. Kael había visto muchas batallas, pero ninguna tan devastadora como aquella. La imagen de los restos de Helios Prime flotando en el vacío, fragmentos iluminados por la radiación de una explosión sin piedad, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Vaz no dijo nada. Kael entendió la orden implícita: había llegado el momento de que la humanidad respondiera con precisión y sin compasión. El primer paso fue consolidar todas las flotas humanas bajo un solo comando. La operación Leviatán no era un ataque convencional, era una declaración de aniquilación. Las naves más avanzadas, los sistemas de armas más secretos, cada innovación científica se canalizaría hacia un solo objetivo: eliminar por completo a los XY-CRA. Cada planeta, cada luna, cada estación orbital bajo su control sería marcado como objetivo potencial. La Tierra no buscaba solo venganza, buscaba que la especie responsable de aquella masacre desapareciera del cosmos. El IA Prometheus se activó por primera vez en modo operativo total, su voz resonando en todas las salas de control de la Alianza Solar. Análisis: la destrucción de Helios Prime representa un acto de guerra interestelar de proporciones sin precedentes. Recomendación: respuesta inmediata con despliegue máximo de armamento ofensivo. Estimación de éxito: 97,6% en objetivos estratégicos iniciales. Aniquilación completa de infraestructura militar XY-CRAtiana proyectada en 11 ciclos de despliegue. Vaz lo escuchó sin una reacción visible. Prometheus no necesitaba emociones, su cálculo frío y preciso era la guía que la humanidad necesitaba para transformar la ira en eficacia. Kael se acercó al almirante y preguntó, con voz baja, apenas un susurro: ¿y las bajas humanas? ¿No hay riesgo de repetir lo de Helios Prime? Vaz lo miró con dureza. Si hay riesgo, lo asumimos. Esta vez, no hay Helios Prime que lamentar. Esta vez, somos nosotros quienes decidimos quién vive y quién muere. En los siguientes días, la humanidad movilizó un ejército interestelar como nunca antes se había visto. La nave insignia Ocaso del Alba, junto con el crucero de asalto Némesis Prime y el escuadrón táctico Espina del Sol, se dirigieron a las fronteras de los sistemas controlados por los XY-CRA. Cada movimiento estaba planificado por Prometheus, cada acción sincronizada con precisión quirúrgica. Los científicos humanos desarrollaron armas que no conocían precedentes: nanobombas que podían disolver la estructura molecular de cualquier materia, rayos gravitacionales capaces de fragmentar asteroides y destruir estaciones espaciales, y el protocolo Ragnarok,
un sistema capaz de inducir singularidades artificiales controladas. Mientras las flotas humanas avanzaban, las señales de los XY Kraat llegaban a la Tierra con retraso. Sus líderes estaban desconcertados. La humanidad, siempre percibida como impredecible, ahora mostraba un patrón que ninguno de ellos había anticipado: precisión calculada, coordinación perfecta, y un odio que se había transformado en arma. La venganza había comenzado. El vacío entre sistemas estelares se llenó del silencio ominoso de las naves humanas, cada una un coloso de metal y tecnología, desplazándose como una sombra implacable hacia los dominios de los XY Kraat. La flota humana avanzaba en perfecta formación, un enjambre calculado que parecía más un organismo que una serie de naves individuales. Prometheus emitió la primera señal de ataque, un pulso de datos que sincronizó a cada capitán, cada piloto, cada sistema de armas con una precisión que rayaba en lo sobrehumano. Desde la distancia, los sensores del ocaso del alba detectaron los primeros movimientos de la flota XY kraatiana. Eran más numerosos, pero desorganizados, como si la arrogancia de su especie les hubiera enseñado a subestimar cualquier reacción humana. El general XY Tal, líder de guerra de los XY Kraat, estaba furioso. No deberían tener esta coordinación, rugió en su lengua ancestral mientras observaba los hologramas de sus naves siendo bloqueadas y desviadas con maniobras que desafiaban la física convencional. La primera escaramuza no fue lenta ni tímida. Los Espina del Sol lanzaron enjambres de nanobombas que atravesaron los escudos enemigos como cuchillas de luz, destruyendo cruceros enteros en segundos. Las explosiones brillaron como tormentas solares en el vacío, iluminando los contornos de las naves enemigas mientras se fragmentaban en miles de piezas que se esparcían como asteroides errantes. Cada destrucción era un recordatorio brutal de la venganza que la humanidad había prometido. Isenkael maniobraba al ocaso del alba a través de los escombros, su rostro una máscara de concentración y rabia contenida. Sabía que cada decisión que tomaba no solo influía en la batalla, sino que también estaba moldeando el futuro de la humanidad. Cada XY Kraat destruido era la memoria de Helios Prime, de sus familias, de cada vida humana arrancada en un instante. Y aún así, había un riesgo constante de que la venganza se convirtiera en obsesión, una llama que consumiera no solo a los enemigos sino también a quienes buscaban justicia. La almirante Vaz supervisaba desde la sala de mando orbital, observando cómo cada maniobra se desarrollaba en tiempo real. Sus dedos descansaban sobre los controles de activación de armas mayores, pero aún no había dado la orden final. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, el protocolo Ragnarok debía ser desplegado con precisión, pero su efecto sería devastador, incluso para los objetivos secundarios. La flota humana debía recordar que estaban allí no para negociar, no para intimidar, sino para borrar completamente la capacidad de los XY Kraat de volver a amenazar la galaxia. En medio del combate, un mensaje emergió desde la comunicación interceptada de los XY Kraat. La embajadora Niratal imploraba por una tregua, su voz distorsionada por los sistemas de traducción: detengan esto. Hay otra manera. Somos una especie consciente, podemos negociar. Pero Prometheus ya había procesado el mensaje y lo clasificó como irrelevante. La humanidad no buscaba negociaciones. Había aprendido demasiado tarde que los XY Kraat no conocían la compasión, que Helios Prime no había sido un accidente. Cada palabra de súplica era inútil frente al cálculo frío de la venganza. La batalla alcanzó su punto crítico cuando los humanos desplegaron la primera fase del protocolo Ragnarok. Singularidades controladas surgieron en puntos estratégicos del sistema XY kraatiano, colapsando planetas y estaciones en cascadas de energía que el universo recordaría por milenios. No había retorno. Cada asteroide, cada luna, cada instalación orbital se convirtió en un instrumento de destrucción. La flota enemiga, incapaz de adaptarse con rapidez suficiente, comenzó a desintegrarse ante el poder de una humanidad unida por la memoria de sus muertos y el impulso de su supervivencia. En la ocaso del alba, Cal miró el despliegue desde el puente. Nunca pensé que vería algo así, murmuró, con un tono que mezclaba asombro y horror. Elena respondió sin apartar la vista de los hologramas: esto es lo que sucede cuando una especie toca lo que nunca debía tocar. Esto es lo que aprendemos sobre la ira contenida durante siglos. Esto es la humanidad. Mientras el polvo de las primeras singularidades se asentaba,
la flota humana avanzó más profundo en el territorio enemigo. Cada victoria parcial se celebraba con silencio, un reconocimiento de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los XY Kraat todavía tenían sistemas de defensa activos, todavía podían ofrecer resistencia, pero la narrativa había cambiado. La Tierra había dejado de ser vulnerable, se había convertido en una fuerza imparable, un recordatorio de que ningún acto de agresión quedaría sin respuesta. Y, en medio del espacio, donde las estrellas observaban como testigos neutrales, se comenzó a sentir la primera chispa del miedo entre los XY Kraat. Una especie que jamás había temido ahora comprendía, por primera vez, lo que significaba enfrentar la ira de un mundo que había decidido sobrevivir a toda costa. El espacio se convirtió en un campo de batalla de proporciones incomprensibles. Fragmentos de naves, restos de estaciones orbitales y cascadas de energía residual de las singularidades del protocolo Ragnarok flotaban entre los sistemas estelares como un recordatorio tangible de la devastación. La humanidad había demostrado que podía golpear primero y con fuerza, pero los XY Kraat no eran débiles. La arrogancia de su especie solo los había llevado a subestimar a la Tierra, no a la destruir. El general XY Tal estaba furioso y desesperado. Cada informe que llegaba a su sala de mando mostraba la misma escena: colonias arrasadas, flotas destruidas, estaciones de extracción convertidas en escombros incandescentes. Sus científicos y estrategas trabajaban frenéticamente para desarrollar una defensa que detuviera a los humanos, pero cada intento parecía inútil ante la precisión y la coordinación de la Alianza Solar. Ellos no juegan según nuestras reglas, gritaba, su voz vibrando a través de los canales de la nave nodriza SHYRKAL. Están rompiendo el orden natural del cosmos. Mientras tanto, la almirante Elena Vaz ajustaba los parámetros de despliegue. La venganza humana no se limitaba a la fuerza bruta, cada ataque estaba calculado con precisión matemática, cada objetivo seleccionado para maximizar el impacto estratégico y psicológico. Prometheus había desarrollado patrones de asalto basados en los comportamientos históricos de los XY Kraat, anticipando sus movimientos y explotando sus debilidades más ocultas. El comandante Isenkael supervisaba desde el puente del ocaso del alba. Su mirada no se apartaba de las pantallas holográficas que mostraban los movimientos enemigos y los cálculos de trayectoria de las singularidades. Cada maniobra que ejecutaba la flota humana era como un golpe de martillo sobre un yunque invisible. Sabía que no había retorno, la misericordia estaba fuera de la ecuación. Cada acción debía ser decisiva. Fue entonces cuando los XY Kraat lanzaron su contraataque más audaz. Utilizando tecnología que los humanos apenas comenzaban a comprender, activaron un arma capaz de distorsionar el espacio-tiempo alrededor de su flota, creando un efecto de camuflaje dimensional que hacía que sus naves parecieran desaparecer de los sensores humanos. Era un intento desesperado por recuperar la ventaja, una maniobra arriesgada que solo podía funcionar si la humanidad cometía un error. Kael notó la anomalía casi de inmediato. Almirante, hay interferencias masivas en los sistemas de rastreo. Parece que están desapareciendo. Vaz mantuvo la calma, su rostro impasible mientras analizaba los datos. No los pierdas de vista. Prometheus, ajusta los sensores cuánticos. Detecta anomalías energéticas residuales. Localiza cualquier nave que intente evadirnos. La inteligencia artificial respondió con un pulso de eficiencia inhumana. En segundos, todas las naves XY Kraat que creían ocultas fueron localizadas y marcadas. Los humanos respondieron con una nueva táctica, enjambres de interceptores capaces de maniobrar a velocidades inimaginables, lanzados directamente hacia los objetivos que antes parecían invisibles. Las singularidades menores se activaron como trampas estratégicas, forzando a las naves enemigas a abandonar su camuflaje o enfrentar una destrucción instantánea. En medio del caos, la embajadora Niratal intentó una última súplica, transmitiendo un mensaje de desesperación a la flota humana. Si continúan, condenarán a nuestra especie a la extinción, deténganse. Podemos coexistir. Pero la voz humana no dudó. Prometheus catalogó sus palabras como irrelevantes, y Vaz ordenó la fase de ataque final sobre el sistema SHYRKAL. Era un movimiento calculado, destruir las instalaciones de producción de armas y eliminar la capacidad de los XY Kraat para coordinar cualquier defensa significativa.
Cuando las explosiones comenzaron, el espacio alrededor del sistema SHYRK se iluminó con destellos de energía que parecían eclipsar las estrellas. La humanidad había aprendido a usar cada herramienta de destrucción que el universo había puesto a su alcance. No había compasión, no había arrepentimiento, solo el cumplimiento de una promesa hecha entre lágrimas y memorias de los caídos. Kael observó los resultados, respirando lentamente. Cada estrella del sistema SHYRK a la hora brillaba con un resplandor mortal, cada planeta destruido, cada estación convertida en ruinas. Y aún así, mientras la flota humana se retiraba hacia posiciones estratégicas, él sentía que esto era solo el comienzo. La venganza estaba en marcha, y los XY aún no habían comprendido la magnitud del fuego que habían desatado sobre sí mismos. En la tierra, Bas contemplaba los informes de la batalla. Su mirada estaba fija, pero su mente recordaba cada rostro perdido en Helios Prime, cada grito que nunca sería escuchado. La ira que la había guiado hasta aquí todavía ardía, pero sabía que lo peor aún estaba por venir. La aniquilación total de los XY no sería instantánea, requeriría paciencia, estrategia y la determinación inquebrantable de toda una especie unida por la memoria de sus muertos. El universo había comenzado a entender una verdad que los XY nunca aceptarían voluntariamente: la Tierra no perdonaba, la Tierra no olvidaba, y la Tierra nunca temía. Los sistemas estelares controlados por los XY estaban sumidos en el caos absoluto. La flota humana se había adentrado más allá de sus fronteras, moviéndose como un río imparable que barría todo a su paso. Cada planeta ocupado, cada luna fortificada, cada estación de comando era un objetivo marcado para la Operación Leviatán. La venganza humana no conocía límites, y la ira que impulsaba cada ataque se había transformado en un algoritmo de destrucción perfecta. En la nave insignia Ocaso del Alba, Isenkael supervisaba la activación de las nuevas armas, enjambres de drones gravitacionales capaces de manipular la estructura molecular de los enemigos y cañones de energía concentrada que podían perforar incluso las fortalezas más resistentes. Kael comprendía que aquello no era solo un enfrentamiento militar, era la reescritura de la historia de una especie entera. La humanidad, hasta ese momento percibida como débil, se había convertido en un cataclismo viviente que barrería todo obstáculo. El general XY Tal comprendió que la situación estaba fuera de control. Sus tácticas convencionales ya no funcionaban. Sus mejores científicos habían diseñado campos de defensa cuánticos, sistemas de camuflaje dimensional y torres orbitales de armamento planetario, pero todo se venía abajo ante la coordinación implacable de los humanos. La frustración del líder XY Kratiano se transformó en paranoia. Cada decisión debía ser más rápida que la anterior, cada maniobra un intento desesperado por sobrevivir. Elena Vaz, desde la estación de mando terrestre, monitoreaba la ejecución del protocolo Ragnarok en varios sistemas simultáneamente. La inteligencia artificial Prometheus había calculado los puntos más vulnerables de la civilización XY Kraat, centros de energía, fábricas de naves, núcleos de defensa orbital y rutas de suministro interestelar. Cada objetivo elegido era una piedra removida del castillo enemigo, destinada a derrumbarse sobre ellos. Los XY Kraat intentaron su último recurso, una maniobra suicida de destrucción masiva llamada Corazón de Obsidiana, un arma capaz de detonar una supernova artificial en el núcleo de su planeta principal, llevándose consigo a cualquier invasor y a parte de su propia civilización. XY Tal transmitió su orden a Nira Tal, la embajadora que seguía intentando razonar: no hay otra opción. La humanidad debe morir, aunque llevemos nuestro mundo con ellos. Kael fue el primero en detectar la energía anómala emergiendo del núcleo del planeta. La Ocaso del Alba y la flota cercana maniobraron para evaluar y neutralizar la amenaza. Prometheus desplegó enjambres de interceptores y microsingularidades, disgregando la energía acumulada antes de que alcanzara el nivel crítico. El plan de los XY Krat falló. La humanidad no solo sobrevivió, la flota enemiga perdió casi la mitad de su capacidad en cuestión de minutos. La venganza humana estaba llegando a su punto culminante. Con cada maniobra, la civilización XY Kraat se desmoronaba como un castillo de arena frente a una marea implacable. Los planetas caían uno tras otro, convertidos en desiertos de roca y fuego, mientras las estaciones orbitales se convertían en campos de escombros luminosos que flotaban en silencio entre las estrellas.
Cada victoria era perfecta y devastadora, diseñada no solo para destruir, sino para marcar la memoria de cualquier sobreviviente. La embajadora Niratal transmitió un último mensaje, cargado de desesperación y miedo. Por favor, recuerden que éramos una especie con conciencia, que podíamos coexistir. Prometheus no registró emociones en su análisis. Bas no escuchó súplicas, solo decisiones. Cada palabra de ruego era un recordatorio de la causa que la humanidad había asumido, que nunca más otra vida humana sería borrada sin respuesta. Cuando la flota humana avanzó hacia el sistema final controlado por los XY Kraat, Kael vio algo que nunca olvidaría, la primera chispa de miedo real en los ojos del enemigo. La superioridad humana no era solo tecnológica, sino moral, psicológica y estratégica. Habían aprendido a sobrevivir en un universo que subestimaba su resiliencia, y ahora esa resiliencia era una fuerza devastadora que ningún enemigo podía detener. Elena Vaz observó desde la Tierra como la última resistencia XY Kratiana se desplomaba. Cada núcleo de comando destruido, cada arma neutralizada, cada planeta convertido en cementerio espacial era un recordatorio de la memoria de Helios Prime y de todas las vidas humanas perdidas. La venganza había llegado a su fase final, y la galaxia estaba a punto de presenciar la culminación de un poder que había sido subestimado durante demasiado tiempo. La humanidad ya no era la especie que los XY Kraat habían despreciado. Era la ira de la Tierra hecha carne y metal, implacable, calculada y definitiva. Y mientras las estrellas brillaban sobre los restos del imperio enemigo, Baz supo que el universo había aprendido algo que nadie olvidaría jamás. Nunca se debe subestimar la furia de quienes han perdido todo y aún así eligen levantarse para vengarse. El espacio alrededor del sistema central XY Kraat ardía con la luz de las explosiones, una aurora de destrucción que ningún observador del universo había visto jamás. La flota humana se movía como un río de acero y fuego, cada nave siguiendo el cálculo perfecto de Prometheus, cada misil, cada singularidad, cada enjambre de drones guiado con precisión letal. No había distracciones, no había errores, la venganza había alcanzado su fase más despiadada. El general XY Tal observaba impotente desde la última fortaleza orbital de su mundo natal. Sus estrategias, sus armas más avanzadas y sus pilotos más experimentados habían caído uno tras otro. Cada intento de contraataque era neutralizado antes de que siquiera pudiera ejecutarse. Su mirada se volvió hacia su propia población, que ahora estaba confinada en refugios subterráneos, temblando mientras las ciudades se desintegraban desde la órbita. Había subestimado a la humanidad, y ese error sería el último que cometiera. La Ocaso del Alba lideraba el ataque final sobre el planeta principal XY Kraat, acompañada por la nave colosal Leviatán, un coloso orbital construido en secreto en los astilleros de Júpiter. El Leviatán era más que un arma, era un monumento de venganza. Su despliegue de singularidades y cañones de fusión podía convertir un mundo entero en cenizas en cuestión de horas. Prometheus calculó la trayectoria de destrucción óptima, asegurando que no quedara nada que pudiera sostener la civilización enemiga. Kael, en el puente del Ocaso del Alba, miró las pantallas mostrando los movimientos finales del enemigo. La desesperación se reflejaba en cada maniobra del general XY Tal, y la humanidad estaba preparada para cada una. Este es el momento que hemos esperado toda nuestra vida, murmuró Kael, con la voz firme pero cargada de la gravedad del acto que estaban a punto de cometer. Ningún error. Ninguna piedad. Baz, desde la Tierra, observaba los sistemas de comando de su flota. Cada decisión había sido calculada con la precisión de siglos de estrategia, pero incluso ella sabía que el acto final requeriría un riesgo absoluto. Activó el protocolo de despliegue completo. Enjambres de singularidades menores rodearon el planeta, creando un campo de presión gravitacional que comprometía la integridad de la corteza y del núcleo. Cada detonación era medida, dirigida y devastadora. Mientras las fuerzas humanas avanzaban, Niratal intentó transmitir un último mensaje, suplicando por la supervivencia de su especie. Por favor, recuerden que existimos, tenemos derecho a vivir, pero la voz humana ni siquiera tembló. Cada palabra fue ignorada mientras los cálculos de Prometheus convertían cada ciudad, cada instalación militar, cada infraestructura vital en polvo y escombros. La superficie del planeta comenzó a agrietarse y colapsar bajo la presión de las singularidades.
Erupciones de magma y destellos de energía brillante surgieron en miles de puntos simultáneamente. Kyle observó con asombro y horror la magnitud de la destrucción, consciente de que lo que estaban presenciando no tenía retorno. La venganza no era solo simbólica, era absoluta. Cada fragmento de roca y metal que flotaba alrededor del planeta llevaba la memoria de Helios Prime y de cada humano que había caído sin posibilidad de defensa. En la nave Leviatán, los sistemas de energía alcanzaron su máxima capacidad. La flota humana desplegó el último enjambre de singularidades, diseñadas para penetrar el núcleo planetario y desintegrar cualquier forma de vida remanente. La explosión resultante no fue un simple destello de luz, sino un estallido que desfiguró la misma estructura del espacio alrededor del planeta, visible incluso a distancias astronómicas. Las estrellas cercanas parecieron titilar frente a la magnitud del cataclismo. Desde la Tierra, la almirante Bass observaba el resultado final en silencio. La civilización XY Kraat había sido borrada del universo, sus planetas convertidos en monumentos de roca y ceniza, sus flotas reducidas a fragmentos dispersos. La venganza estaba completa. Por primera vez, la humanidad experimentó un silencio absoluto en el espacio, un vacío que hablaba de poder, memoria y justicia cumplida. Cal miró la devastación y respiró profundamente. La humanidad había ganado, pero a un precio que ni siquiera podía calcular en su totalidad. La victoria era total, pero la magnitud de la aniquilación resonaba en cada corazón humano. Habían respondido al fuego con furia, y la galaxia había sido testigo de lo que significaba subestimar la ira de la Tierra. El universo parecía haber contenido la respiración mientras la flota humana permanecía en posición orbital alrededor del planeta central XY Kraat, ahora un paisaje de grietas ardientes y volcanes colapsados. Las singularidades dispersas habían completado su trabajo, pero Elena sabía que la aniquilación no estaba terminada hasta eliminar cualquier posibilidad de resurgimiento de la civilización enemiga. Cada célula de su estrategia estaba orientada a la precisión absoluta, a no dejar una chispa de vida que pudiera reclamar venganza en el futuro. Isenkal caminaba por el puente del ocaso del alba, observando los restos de la flota enemiga flotando como cadáveres en el vacío. Los últimos pilotos XY kraatianos habían intentado retirarse a los asteroides cercanos o a sistemas marginales, pero Prometheus había anticipado cada ruta de escape. Los enjambres interceptores habían eliminado casi todas las naves, y cualquier intento de reorganización se encontraba atrapado entre campos de energía que deformaban la realidad a su alrededor. Nira Taal, la embajadora, había desaparecido entre los sobrevivientes que habían intentado huir. Sus mensajes se habían vuelto suplicantes, pero la humanidad ya no escuchaba. Cada súplica se archivaba como un recordatorio de la misericordia que había sido descartada en favor de la justicia final. La ira de la Tierra, contenida durante siglos, se había materializado en un acto que ningún enemigo podría ignorar jamás. En los niveles suborbitales, la Leviatán comenzó la fase final de despliegue, microsingularidades fueron enviadas hacia los núcleos restantes de la civilización XY kraatiana, destruyendo instalaciones de investigación, centros de comando y reservas estratégicas de energía. Cada detonación estaba sincronizada para maximizar el efecto dominó, asegurando que no quedara infraestructura capaz de reconstruirse. El sonido de la destrucción era un eco profundo en los sistemas de control humanos, un recordatorio de que la venganza había llegado a su cenit. Elena Bass permaneció en su sala de comando terrestre, observando los reportes en tiempo real. Sus ojos eran fríos, pero su mente estaba llena de recuerdos de Helios Prime, cada nombre, cada rostro, cada historia que había sido borrada por el ataque inicial de los XY Kraat. Ahora, con cada explosión, esas memorias se convertían en justicia palpable. Sabía que el precio era alto, la humanidad había cruzado un límite moral, pero no había alternativa. La supervivencia y la memoria de sus muertos exigían esta respuesta. Mientras la flota se movía hacia los sistemas periféricos, se detectaron los últimos focos de resistencia XY kraatiana. Pequeñas naves intentaban escapar hacia cúmulos estelares remotos, mientras estaciones ocultas emitían destellos de energía que indicaban intentos de reorganización. Prometheus calculó la trayectoria de cada una y desplegó interceptores con precisión quirúrgica. En cuestión de minutos, la resistencia enemiga fue completamente neutralizada. La civilización XY Kraat había dejado de existir como entidad organizada.
Kael se permitió un momento de silencio mientras contemplaba los restos de mundos, naves y ciudades flotando en el vacío. La magnitud de la destrucción era inimaginable, incluso para quienes habían participado en cada fase de la operación. No era orgullo lo que sentía, sino una comprensión profunda de la fuerza que una especie podía desplegar cuando se encontraba unida por dolor, memoria y determinación. La humanidad había cumplido su promesa, ningún XY Kraat volvería a amenazar la galaxia. En ese instante, Elena Vaz tomó la palabra frente a la flota reunida, su voz resonando a través de todos los canales de comunicación. Hoy, la Tierra ha demostrado que no conoce la resignación, que no olvida, que no teme. Hemos respondido al ataque con justicia y hemos protegido la memoria de nuestros muertos. La galaxia debe saberlo, somos una fuerza que no puede ser ignorada. La venganza está completa, y nuestra especie se mantiene firme y unida. La frase de Vaz fue un grito que atravesó la distancia estelar. Era un mensaje tanto para los sobrevivientes humanos como para cualquier entidad que observara desde la lejanía. La ira de la Tierra había sido desatada, la justicia había sido cumplida y, por primera vez, el universo reconocía que la humanidad no era una víctima fácil, sino un adversario implacable. El silencio del espacio alrededor de los sistemas XY Kraat era absoluto. No había señales de vida, ni transmisiones de emergencia, ni maniobras tácticas. Todo lo que quedaba eran los restos flotantes de naves y ciudades, un cementerio colosal que la humanidad había creado con precisión y determinación. Cada estrella parecía observar la escena con indiferencia cósmica, como si el universo mismo estuviera reconociendo la magnitud de lo que había ocurrido. La almirante Elena Vaz supervisaba desde la Tierra los informes finales. Cada sistema había sido revisado, cada foco de resistencia eliminado, cada planeta convertido en un monumento de cenizas y rocas. La civilización XY Kraat había sido borrada por completo, no solo de la galaxia, sino de la memoria de su propia historia. La venganza estaba completa, pero Vaz sabía que la victoria no se medía solo en destrucción. Era una demostración de la resiliencia y la determinación humana frente a la agresión. Isen Kael, aún a bordo del ocaso del alba, observaba los restos dispersos por el vacío. Cada fragmento flotante era un recordatorio del precio que la humanidad había pagado y del costo de su determinación. Los enjambres de drones limpiaban los sistemas, asegurando que no quedara ninguna tecnología XY kraatiana que pudiera reconstruirse o representar una amenaza futura. La precisión de la operación era casi poética en su devastación. No había errores, no había vacilación, solo la culminación de décadas de planificación y dolor acumulado. Prometheus, la inteligencia artificial que había supervisado la operación, emitió su informe final. Confirmación: la aniquilación de la civilización XY Kraat es total. No se detecta infraestructura funcional ni fuerzas armadas activas. Capacidad de resurgimiento estimada, 0%. Sugerencia: consolidación de sistemas para evitar vacíos de poder. Vaz tomó la decisión final. La flota humana debía permanecer en patrulla durante los próximos ciclos estelares, no por miedo, sino como recordatorio de que la humanidad había alcanzado un poder que ningún enemigo podría ignorar. Era un mensaje silencioso para la galaxia. La Tierra no era solo un planeta, era un centro de justicia, un guardián que respondería con furia ante cualquier agresión. Mientras tanto, los sobrevivientes humanos de Helios Prime y otros sistemas destruidos eran recordados en ceremonias a bordo de las naves y en estaciones orbitales. Sus nombres fueron inscritos en registros eternos, sus historias contadas como parte de la narrativa de la venganza cumplida. La memoria de los caídos se convirtió en el fundamento de la moral humana, en el motor que había llevado a la especie a desatar una fuerza capaz de borrar mundos enteros. Los últimos informes de Prometheus mostraban los efectos colaterales. Los sistemas estelares XY kraatianos ahora eran inestables, con campos de gravedad alterados, restos planetarios en órbitas caóticas y núcleos planetarios expuestos a radiación extrema. Sin embargo, Vaz no sentía orgullo por la destrucción, sentía la quietud de quien ha cumplido una misión imposible. La venganza había terminado, y la humanidad había sobrevivido intacta, más fuerte y más unida que nunca. Kael se dirigió al almirante. ¿Todo ha terminado, y ahora qué? Vaz lo miró con una mezcla de gravedad y satisfacción. Ahora, Isen, nos aseguramos de que nunca olvidemos
Que la memoria de los caídos guíe nuestra especie y que la galaxia entienda que la Tierra jamás será subestimada. Hemos ganado, pero nuestro camino apenas comienza. El espacio, antes un escenario de guerra y destrucción, comenzó a sentir un nuevo orden. Los restos de los XY Craat eran testimonio de la determinación humana, y la galaxia comenzaba a reconocer que una nueva fuerza había surgido, una fuerza que no conocía la rendición, que no olvidaba, y que nunca temía. El vacío estelar ya no estaba marcado por el caos, sino por la solemnidad de una victoria absoluta. Los sistemas XY Craat, alguna vez orgullosos, se habían convertido en monumentos de roca ardiente y escombros flotantes, recordatorios silenciosos de lo que ocurre cuando se subestima a la humanidad. La Tierra, desde su posición orbital, observaba a través de naves y satélites la culminación de una venganza que había tardado siglos en gestarse y que ahora brillaba como una luz incandescente en la historia de la galaxia. La almirante Elena Vaz permanecía firme en su sala de mando, su mirada atravesando las pantallas que mostraban los restos de mundos destruidos y flotas desintegradas. Cada grieta en los planetas, cada fragmento de metal flotando en el vacío, era la evidencia tangible de la justicia que la humanidad había impuesto. Sus ojos, aunque implacables, contenían un brillo de reverencia por la memoria de los caídos. Helios Prime, y cada ser perdido, había sido vengado. Isencael, junto a ella en la sala de mando del ocaso del alba, sentía la magnitud del momento. Lo hicimos, pero el universo ha cambiado para siempre, murmuró. Cada palabra llevaba el peso de siglos de odio, dolor y resolución humana. Kael comprendía que, aunque la venganza estaba completa, la responsabilidad de la humanidad recién comenzaba. La galaxia ahora la miraría con respeto, temor y reconocimiento. Los últimos núcleos de resistencia XY Craat habían sido eliminados por los enjambres de singularidades de la flota humana. Cada intento de reorganización había sido neutralizado, y ninguna señal de vida sobreviviente había sido detectada. La civilización enemiga había sido completamente erradicada, sus planetas, flotando en ruinas, eran recordatorios silenciosos de la fuerza que ahora gobernaba el sistema. Prometheus emitió su informe final, con la voz que resonaba en todas las naves humanas, confirmación de aniquilación completa. Capacidad de resurgimiento enemiga, inexistente. Evaluación estratégica, humanidad dominante. Recomendación, consolidación y patrullaje continuo de los sistemas para asegurar la estabilidad galáctica. Vaz hizo un gesto de aceptación. Que así sea. La Tierra no solo ha vengado a los suyos, sino que ha dejado claro que cualquier intento de agresión será respondido con fuerza absoluta. Que la galaxia recuerde esto para siempre. Mientras la flota humana avanzaba hacia la periferia de los sistemas recientemente conquistados, los restos de la civilización XY Craat brillaban con un fulgor espectral en el vacío. Cada fragmento contaba la historia de su arrogancia, de su desprecio por la vida humana y de la fuerza imparable que surgió cuando la Tierra decidió que nunca más volvería a ser víctima. Kael miró hacia Vaz. Hemos cruzado un límite moral. Vaz, sin apartar la mirada de los sistemas destruidos, respondió con serenidad, no es un límite. Es la declaración de que la humanidad existe para sobrevivir, para recordar, y para proteger lo que le pertenece. La galaxia debe entenderlo ahora. Y así, la Tierra emergió no solo como sobreviviente de una agresión inimaginable, sino como una fuerza suprema del cosmos. Las estrellas, que habían sido testigos de la ira humana desatada, ahora parecían iluminar un nuevo capítulo, uno donde la humanidad había aprendido que la fuerza combinada con la memoria de sus caídos era imparable. Los restos de los XY Craat flotaban como monumentos de ceniza, y la galaxia sabía, sin ninguna duda, que nunca más otra especie intentaría subestimar a los humanos. La venganza había terminado, pero el legado comenzaba. La Tierra no solo había respondido al fuego con furia, había establecido un imperio moral y estratégico que resonaría a través de la eternidad. En el último momento, Elena Vaz observó el horizonte estelar, respirando lentamente. Una sensación de paz silenciosa invadió la sala de mando. La memoria de Helios Prime, de los cientos de miles de humanos caídos, estaba ahora protegida por el poder de toda la especie. La venganza había alcanzado su apogeo, y el universo entero lo sabía. La humanidad había ganado. La venganza estaba completa.
La Tierra nunca más sería subestimada. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.